Estados Unidos va sobre TikTok y puede que ahora sí gane. El papel de TikTok en las pymes. Apple tiene el monopolio con el iPhone, como la famosa demanda lo dice. El papel de Akira Toriyama en la cultura pop. La crisis de comunicación de Kate Middleton y qué implica para la corona británica. El peso de Spotify en la industria musical. Los premios Oscar son cosa de marketing. YouTube toma medidas contra la inteligencia artificial y recomendaciones para abril. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. con Armando Ruiz. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, por fin, un nuevo episodio de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter, en Twitch, en Instagram, TikTok, Threads, YouTube, en todas las redes sociales como Armando-MKT y en LinkedIn como Armando Ruiz Rojas. Ahí vas a poder suscribirte al newsletter que sale cada semana de Marketing para Llevar. Seguramente te preguntarás por qué llevo más de un mes sin un nuevo episodio. Bueno, ocurrieron un montón de cosas. De entrada, una nueva aventura laboral, un par de viajes que tuve que hacer de corte familiar, algunas cuestiones de salud, un par de accidentes. Si ves esto en la versión de video, notarás que traigo lentes nuevos. Esto es porque tuve un golpe que me abrió aquí abajo de la ceja, aunque ya me cosió y no se nota, pues los lentes ya habían dado de sí. Después de 10 años de traer ese mismo look, ya cambié los lentes. Y bueno, entre otras muchas cosas, aventuras laborales, cambios de todo tipo, que hacían que por una u otra razón no pudiera sacar este episodio. Y cuando por fin lo había grabado, se borra. Entonces parecía una maldición. Así que te traigo hoy un super episodio que espero que te guste. No van a ser sesiones tan largas, los voy a analizar un poco más sencillito, más digerido, para que te lo puedas llevar. Esperamos que en media hora lo puedas llegar a tener en tus manos, lo puedas escuchar y puedas saber qué es lo que se está platicando en el mundo del marketing. También algo muy importante, hace unas semanas me tocó estar de nuevo con Ángel Buendía en la Digital.social, platicando sobre temas clave de marketing en la semana. Algunos los voy a comentar un poco más a profundidad aquí porque me parecen importantísimos para el largo plazo, para lo que se va a hablar en marketing este 2023. Ahora sí, acompáñame a ver los temas importantes. Focus. El tema de la semana. Estados Unidos contra TikTok, por fin le llegó el momento. Toma en cuenta que la relación entre los políticos de Estados Unidos y la plataforma favorita de ByteDance siempre ha sido complicada desde sus inicios. Recuerda que una broma de TikTokers fans del J-Pop hacia Donald Trump en el inicio de su campaña de 2020 hizo que el entonces presidente se declarara enemigo jurado y presionara para que se vendiera a una empresa estadounidense, entre las que figuraban Walmart, Oracle y Microsoft en aquel 2020. Trump perdió las elecciones, llegó Joe Biden y el tema se enfrió, pero las dudas quedaron sembradas. Y no sin razón. ¿Qué tantos datos de los usuarios se comparten en las oficinas de China? ¿Qué relación tiene TikTok, su empresa madre ByteDance y sus directivos con el Partido Comunista Chino? ¿Podría usarse la plataforma con más de 130 millones de usuarios en Estados Unidos para influir en la opinión pública? Bueno, el tiempo nos dio las respuestas. Primero, porque hubo un reportaje de BuzzFeed confirmando que los datos de los usuarios de Estados Unidos se consultaban desde China. Después se dio la notificación de que hay representantes del Partido Comunista Chino en la mesa directiva de ByteDance. Esto porque lo suelen utilizar mucho desde el partido en el poder hacia casi todas las empresas grandes, las que tienen intereses internacionales, ¿no? Esto más, recordemos los mítines del CEO de TikTok, Sophie Chu, en el que participaban influencers defendiendo la plataforma como su forma de encontrar trabajo. Cada vez que iba Sophie Chu al Capitolio, hacía estos mítines en los cuales el área de comunicación de TikTok pues traía a varios TikTokers para que defendieran la plataforma. Todo esto generó una mayor desconfianza entre legisladores y posteriormente gobiernos de Estados Unidos y de Europa, gobiernos locales y en el caso de Estados Unidos el gobierno federal prohibieron que estuviera TikTok instalada en los teléfonos del trabajo de sus empleados. Todo esto nos llevó a un acuerdo histórico
en el que tanto republicanos como demócratas en la Cámara de Representantes se aprobó por mayoría un acta que obligaría a TikTok a ser vendida a una empresa estadounidense en 6 meses o le prohibiría aparecer en las App Stores de Google y de Apple. Pero TikTok, ¿es un riesgo para la opinión pública o no? Bueno, los usuarios de Estados Unidos recibieron mensajes. Apenas se había aprobado esto en la primera instancia. Los usuarios, estamos hablando de más de 130 en Estados Unidos, recibieron esta notificación invitando a defender TikTok, acercándose a sus representantes. Aquí lo que buscaba la gente de TikTok en Estados Unidos era generar presión sobre los políticos para evitar que pasara esta acta, pero logró el efecto totalmente contrario. Los usuarios que a fin de cuentas usan TikTok como una app para entretenerse no fueron tan activos y los políticos ahora tenían la excusa perfecta. Ahora decían, sí, TikTok puede ser usada por la misma empresa o por intereses superiores a ella para influir en la opinión pública, en la presión política, y esto hizo que ahora con más saña decidieran aprobar, al menos en la Cámara de Representantes, esta acta. Todavía falta que esto se discuta y se vote en el Senado. Se han mencionado muchas cosas, como que primero quieren revisar algunos acuerdos privados de TikTok, algunos archivos privados, incluso que el Senado quiere hacer su propia versión del acta, lo cual hablaría de que van a pasar muchos meses para que se llegue a una dictaminación. También tomemos en cuenta que son tiempos electorales en los cuales pues los políticos buscan reelegirse, particularmente los de la Cámara de Representantes y el mismo presidente Biden, que ya había dicho que si esto se aprueba en las dos cámaras, es decir, en el Senado y en Representantes, él lo va a firmar. Pero todos los políticos que se quieren reelegir quieren dar una impresión de que están haciendo algo. Por lo tanto, no podemos estar tan seguros de que esto se vaya a aprobar rápido. Puede tardar meses, puede ser incluso después de las elecciones, o puede que el tema se enfríe y al final no le pase nada a TikTok. Les digo, todavía en año electoral TikTok se está convirtiendo en la ofrenda perfecta para que los legisladores busquen una prueba de que están haciendo algo de trabajo. Ahora hay que aclarar que todo esto levanta más preguntas que respuestas. ¿Quién comprará TikTok? Se está valuando en $50 mil millones, mientras que Meta y YouTube ya tienen sus propios formatos, sus copias, Reels y Shorts, así que no le verían valor a comprar la plataforma que tanto tiempo y dinero invirtieron en copiar. También hay que tomar en cuenta que esto entra en conflicto con la libertad de expresión en la Constitución. Esto también implica que se vendería TikTok solo en Estados Unidos o también en el resto del mundo. Solamente se vendería su parte en Estados Unidos. Si se vende, Biden se llevaría el algoritmo y lo usaría para otras cosas. Surgen muchas dudas y todo parece indicar que al momento de grabar este episodio no hay un comprador seguro para la plataforma, con lo cual se trata de pues una medida simplemente para bloquear a TikTok, para bloquear la plataforma, pero ojo, es para que no esté en ninguna de las App Stores. Aún así la gente lo podría bajar por otros lados, por otras vías. No quiere decir que esté completamente inoperante. Mi apuesta es que no hay quien quiera comprarla ni quien pueda comprarla. Cuesta mucho, pocos conocen su potencial. Ya vimos en el caso de Elon Musk con la compra de Twitter el problema de que una persona con mucho dinero, una compañía o un filántropo compra una red social y todo el problema que se echa encima: pagos, indemnizaciones, leyes, regulaciones, moderación de contenido, todo eso que ninguna empresa que en este momento quiera crecer financieramente se puede echar. Sus competidores gustosos dejarían que TikTok desapareciera y los anunciantes puede que terminen este año corriendo lleno de pánico para ver dónde van a asignar sus presupuestos. Así es la vida en las redes sociales. ¿Cuál es el valor monetario de TikTok? ¿Qué tanto contribuye a pymes? Bueno, la misma área de comunicación de TikTok sacó un reporte de Oxford Economics. Ojo, no es lo mismo que la Universidad de Oxford, sino pues un think tank, un centro de pensamiento que publicó un estudio en el cual menciona que tan solo en la economía de Estados Unidos TikTok contribuyó con $24 mil millones en 2023. Es decir, si buscan una ley para prohibir a TikTok, la parte de
el dinero pesa mucho. ¿Por qué? Porque no es solamente prohibir una red social, es tantas personas que tienen su pyme, un emprendimiento, una empresa que llega a un nuevo público, por ejemplo, un público joven, simplemente no va a tener esa ventana porque no hay una red social que les permita llegar a ese público. Vamos a ver qué dice este informe de Oxford Economics. Dice que 224,000 trabajos fueron apoyados gracias a que las pymes utilizan TikTok como una plataforma para crecer y expandir su negocio. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas que han usado TikTok tanto en publicidad como una plataforma de marketing, dicen que se ha pagado cerca de $5,300 millones en impuestos al gobierno de Estados Unidos. Es decir, ahí sí le pega al gobierno de Estados Unidos, porque ya no es solamente, una cuestión política, ya estás contribuyendo con impuestos. También las operaciones de TikTok de la empresa dan una contribución al Producto Interno Bruto de ese país de $8,500 millones. 2,000 millones de esos son en impuestos, en taxes, y generan 59,000 trabajos en la economía de Estados Unidos en 2023. Esto incluye, por ejemplo, no solamente la gente que está en oficinas, sino los que están en relación con los influencers, los que están en agencias de comunicación, que tiene que ver mucho con esto, y también los que están en TikTok Shops, toda la parte de logística. Así que TikTok se ha convertido en una parte integral para esto. Incluso las pymes dicen que 40% de las pymes dicen que TikTok es clave, es crítico para su existencia. Esta es una de las piezas de información que TikTok está lanzando para tratar de, contribuir a la opinión pública y que los legisladores se la piensen dos veces. Ya te había dicho que había dos factores importantes. Uno de ellos es la contribución a la economía de una plataforma. No es solamente que no puedas hacer videos, sino que la gente no va a poder, utilizar esto como una plataforma de marketing para llegar a un público más joven. También está el asunto, te decía, de la libertad de expresión. No puedes prohibir una plataforma que se ha convertido a veces en el único medio para que muchas personas, sobre todo personas jóvenes, puedan expresarse. Donde ahí se ve también esta brecha generacional entre los legisladores y aquellos a los que están gobernando. Pero cuéntame, ¿a ti qué te parece esta información de TikTok? ¿Crees que su contribución a la economía es suficiente argumento para que no prohíban la plataforma? Spotlight, temas para dar seguimiento. Apple es un monopolio, como dice el Departamento de Justicia. Una de las notas de las últimas semanas importantes es que el Departamento de Justicia y 16 estados en Estados Unidos lanzaron una demanda contra Apple por prácticas monopólicas, sobre todo en sus smartphones de alta gama que, según ellos, inflan artificialmente el precio para, sacarle dinero a los consumidores, pero a la vez ponen demasiadas barreras para que la gente no cambie de teléfonos y que no se vaya a Android. Esto genera muchas dudas. Primero, ¿cómo se puede definir un monopolio en el mercado? Es decir, en Estados Unidos más o menos Apple tiene un 45% de market share, es decir, de cuota del mercado. Sí, es solamente una marca que tiene casi la mitad, pero pues no hay, un mercado que impida que Samsung o Xiaomi o Huawei participen. Sin embargo, ciertos elementos como que no puedes sincronizar tu iWatch con el iPhone, que todos los dispositivos Apple se sincronizan muy bien, pero no puedes sincronizar un Android tan fácilmente, que el mudar los datos, los contactos, suele ser muy difícil, que también Samsung tiene software que te permite mudar algo, pero solamente entre Samsungs, lo cual también implica que dentro de Android también está este tipo de cosas. ¿Qué tanto eso implica que hay un monopolio? De hecho, lo que dicen algunos analistas es que el caso está muy endeble porque no logran aclarar por qué claman que Apple sea un monopolio. Sí, es una empresa abusiva, es una empresa que cobra altas comisiones, por ejemplo, en su App Store. Recordemos que en 2021, cuando estuvo todo este problema con el videojuego Fortnite y con su desarrolladora, con Epic Games, algo que
se decía mucho es que Apple utilizaba su predominancia en el mercado para cobrar hasta 30% de comisión por las compras en la App Store de Apple. En este caso, con un juego. Esto hizo que, entre otras cosas, los jueces fallaran a favor de Epic Games y que con el paso del tiempo Apple tuvo que ir reduciendo sus cuotas de mercado para esto porque habían amenazas de que otros desarrolladores de videojuegos quitarían sus producciones de ahí o que harían tiendas fantasma, tiendas propias para que la gente no tuviera que utilizar las de Apple. Entonces, ahí hay muchos elementos interesantes. De nuevo, no creo que esto llegue muy lejos porque de nuevo creo que es los políticos haciendo como que hacen, haciendo como que trabajan, como que están utilizando algo porque se quieren reelegir. Entonces van a decir, no, es que defendemos tus derechos. Y el mismo Apple también ha dicho durante mucho tiempo que ha defendido la privacidad de sus usuarios, pero realmente lo que hace es quitarles ese dinero a quienes venden publicidad como un Facebook para después ellos utilizar los datos de los usuarios para su propia publicidad. Entonces no es tan, digamos, tan bueno como dicen por ahí. No creo que Apple se inmute con esto. De hecho, Apple ya tomó algunas medidas preventivas para evitar que este caso sea ganado. Por ejemplo, bajar las cuotas, como te decía, o facilitar que sus gadgets se utilizan en otras plataformas. Recordemos que Apple TV Plus, si bien no lo puedes utilizar en un Android, sí lo puedes utilizar en un Smart TV, que no tenemos Smart TVs Apple, pero lo puedes llegar a tener ahí. Vamos a ver cómo se da en estos días. Yo creo que tanto lo de Apple como lo de TikTok no se van a resolver este año. Recordemos que Facebook también tiene una demanda ahí antimonopólica, pero no se ha resuelto. Vamos a analizar hasta dónde nos va a llevar y quizá cambie el mundo del marketing, quizá no. Vamos a hablar de la crisis de comunicación de Kate Middleton y su impacto en la Casa Real Británica. Y es que quizá la realeza británica es la cosa menos relevante para una persona de a pie, como tú, como yo, alguien que gana su propio dinero, tiene cuentas por pagar, añora unos días libres como la Semana Santa o la Pascua para salir de vacaciones. Vive de quincena en quincena, busca hacerse un ahorrito para comprarse una casa, un coche. Entonces, ¿por qué le ponemos tanta atención a la corona real británica y particularmente al caso de Kate Middleton? Si has estado dentro de una cueva en lo que va del año, te recapitulo. En enero se informó que la princesa Catherine de Gales, mejor conocida como Kate Middleton, esposa de William, heredero al trono británico, fue sometida a una cirugía abdominal y suspendería sus actividades públicas unos meses hasta aproximadamente la Pascua. Es decir, en los próximos días es posible que regrese al ojo público a sus actividades. Pero a partir de que tuvo esta operación en enero, no tuvo apariciones públicas hasta que a principios de marzo TMZ publicó una imagen de ella en un coche donde se veía borrosa y desmejorada. A partir de ahí las teorías de la conspiración se dispararon y la corona británica creyó que la mejor forma de tranquilizar a la gente era publicando una foto con Kate y sus 3 hijos sonriendo. De inmediato, algunos especialistas en fotografía, en edición, en multimedia, en diseño gráfico, detectaron algunas huellas de edición, un zipper que estaba a medio borrar, una manga a medio desvanecer y quizá lo más grave, la cara de Kate era idéntica a una que apareció en la portada de una revista años atrás, casi píxel por píxel. Agencias como France Press, Associated Press y Getty decidieron bajar la foto de esos sitios considerando que esta había sido alterada y esto se descontroló. Había rumores de si estaba viva o no, de si el matrimonio estaba en crisis, de si hay una posible amante responsable de su desaparición, que si intentaban proteger la imagen de su esposo, que ahora el rey que tiene cáncer, que lo anunció también, que si esto cayó en el peor momento, y Kate tuvo que salir, me parece que fue el 22 de marzo, a dar un video. Ella muy sobria, muy tranquila, diciendo que pues también la habían detectado a partir de la operación de enero un posible cáncer y que está tomando quimioterapia de manera preventiva. Todo esto pues con el objetivo de acallar rumores y tuvo que ser en video para que no fuera una imagen, estática o un texto estático como el que se le atribuye que ella
puso en las redes sociales de los príncipes de Gales para decir que ella había editado la foto, que a la vez eso hacía que la gente no creyera, entonces tuvo que salir con video, tuvo que estar en los jardines. Dicen que ella misma escribió el mensaje que quiso dar a fin de que pues apareciera más confiable y también pues pedir respeto hacia su privacidad. Pero ¿por qué ocurrió todo esto? Porque lo llevaron al extremo de que normalmente la corona no sale a dar estos anuncios, mucho menos que la persona en cuestión los dé. Normalmente los da su área de prensa. Bueno, todo esto se conoce como vacíos de información. ¿A qué me refiero con esto? A falta de información confiable y de fuentes oficiales, la gente va a llenar los espacios faltantes con los que tengan a la mano, con la información que tengan a la mano, incluyendo rumores, historias inventadas y a veces cosas con mala fe. Yo he visto en las últimas semanas a medios serios, consolidados, con plataformas importantes, darle cabida a esta telenovela que ha circulado en redes sociales simplemente para aprovechar el hambre de noticias que tienen las audiencias. Pero ¿por qué nos interesa tanto esta historia? Bueno, personalmente creo que a nivel de comunicación implica muchas cosas. De entrada es una crisis mal manejada. Esto afecta la imagen de una figura pública, de la futura reina de Inglaterra. Hablamos de futuros jefes de Estado, ella y su esposo. A la vez está la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, heredera del Imperio Británico, que tiene a países como India, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que tienen primeros ministros porque su jefe de Estado es el rey de Inglaterra y cuya unidad se debe a la fortaleza de la corona británica. Si esta no muestra fuerza, es más común que algunas se empiecen a independizar, como ocurrió con Barbados o probablemente llegue a ocurrir con Jamaica. Así que la existencia de esta mancomunidad se cimenta en la obediencia al rey y en la fortaleza de la corona británica, y el que tanto el rey Carlos III, que había anunciado cáncer, como pues su nuera no manejen bien la comunicación, puede generar una crisis geopolítica. Pero la verdad es que muy pocos lo ven de esta manera. La mayoría le gusta porque desde pequeños tenemos la ilusión de las princesas hermosas que se casan con el príncipe guapo y joven, como en cuento de hadas. Ojo, esta es una narrativa que la corona británica ya había aprovechado y nos trató de vender con la historia de Lady Di y el príncipe Carlos en los 80 y 90. Y ahora se retomó con la de Will y Kate. Una parte de nosotros quiere que sean felices y guapos y jóvenes por siempre, y una crisis de comunicación desafía la narrativa que queremos creer. Además, por ahí hay mucho fan de The Crown que quiere que la historia continúe. También quiero mencionar algo que platicaba con Adri Gregorio, que la pueden encontrar como Chisma Retro en TikTok. Ella me decía una parte importante de esto, que es: toma en cuenta que cuando Kate dio el anuncio de su cáncer, generó más revuelo en los medios que el anuncio del propio rey Carlos III. Sí, el rey lo hizo de una manera muy sobria y oportuna y ya no se metieron con él, pero hubo casos como el de CNN, donde pues interrumpieron la transmisión y entra su áncore estrella a dar la noticia. Es decir, tiene más relevancia mediáticamente lo de Kate Middleton que lo del propio rey, siendo una misma enfermedad. Y segundo, pues hay algunos detalles que muchos han llegado a ver, por ejemplo, que probablemente tiene una peluca, es decir, que incluso puede ya estar tomando la quimioterapia o estar en etapas avanzadas, con lo cual puede haber alguna preocupación de todo lo que está ocurriendo. Vamos a analizar cómo se desarrolla esto en las próximas semanas, porque si bien esto busca callar los rumores de una posible enfermedad grave, también esto implica que pues va a cambiar la comunicación, en este caso de la realeza británica, y en Estados Unidos le están poniendo mucha atención porque pues ellos tienen este trauma de que al no tener realeza pues se agarran la de Gran Bretaña, y el resto de los medios pues también. Vamos a revisarlo, pero cuéntame, ¿a ti qué te parece la manera en que lo ha estado manejando en términos de comunicación la corona británica? Los premios Oscar son cosa de marketing. Hay que decirlo, las cosas como son. Y es que en la carrera por el Oscar, recordemos que hace unas 2-3 semanas tuvimos estos premios,
No gana necesariamente la mejor película, sino la que mejor se sabe vender. Al final de cuentas, es marketing. Tienes que saber diseñar el producto, desde la historia, el nombre, los actores, los directores o los temas. Saber colocarlo en una plaza, por ejemplo, en el cine, que esté respaldada por un gran estudio, o en un servicio de streaming que la gente vea, conozca y apoye. También le pones un precio atractivo para el público, ya sea que lo puedan rentar o que puedan pagar la cuota del servicio de streaming para que puedan verte, apoyarte o ser tus fans. Y claro, tienes que hacerle promoción, ya sea que el director, los actores, todos los involucrados, digamos, estén en medios para que estén presentes y que la gente sepa, hoy ya viene tal película. Hace algunos episodios, cuando el año pasado salió Barbie, te contaba sobre este fenómeno del marketing, donde prácticamente hicieron que la marca estuviera en todos lados, estuviera relacionado con la película o no, para que la gente supiera que venía la película y al momento de que ésta se estrenara, pues les dieran ganas de ir. Y esto hizo que se convirtiera en la película más taquillera de 2023. Solo con estas 4 P's, plaza, producto, precio y promoción, solo así nos explicamos que en la historia de estos premios han habido películas que son muy queridas por la gente, pero que han sido olvidadas por el Oscar. Por ejemplo, Shawshank Redemption, Fight Club, El Club de la Pelea, Scott Pilgrim, Volver al Futuro o la misma Barbie, incluso El Ciudadano Kane. Recordemos que Ciudadano Kane, que hoy en día dicen que es la mejor película de todos los tiempos, perdió en mejor película frente a Qué verde es mi valle. ¿Has visto Qué verde es mi valle? No. ¿Has escuchado de Qué verde es mi valle? No. ¿Has escuchado de Ciudadano Kane? Por supuesto que sí. Y han habido otras que ganaron premios importantes, pero que ahora a nadie le importan. Por ejemplo, está Crash, creo que es el mejor ejemplo de cuando le dan el premio a una película que a nadie le importa, que nadie vio, o Shakespeare apasionado, que en su momento generó mucho dinero, pero hoy en día, pues la verdad es que la película ya ni siquiera la pasan en la tele, o recientemente Green Book y Coda. A fin de cuentas, no es si la película es buena o mala, es cómo la presentas a tu público objetivo. ¿Quién es tu público objetivo en este caso? Los votantes. Por ejemplo, Oppenheimer es una buena película, está bien hecha, pero rara vez sería nuestra primera opción para un fin de semana así, relax, con carnita asada, todo eso. Mismo caso con Anatomía de una caída. Mientras que American Fiction, la verdad, es muy divertida. Es algo que puedes ver, reírte y a la vez reflexionar y pensar. Y la película pasó casi de noche y en patines, salvo que ganó mejor guión adaptado. Y ahora sí, una razón para echarle un ojo, está en Amazon Prime Video. Sin mencionar que Barbie fue la única de las películas nominadas que la mayoría de los cinéfilos realmente vio, o sea, en el cine o en HBO. Y sé que no estoy solo en esto, incluso creo que La Sociedad de la Nieve es una proeza visual que me llama más la atención que Zona de Interés, pero Zona de Interés apuesta a un tema seguro para los premios que dices, si tomas Segunda Guerra Mundial y Holocausto, por supuesto que te vas a llevar el premio. Por eso nunca hay que abordar este tipo de premios y entonces ahora que cerramos esta temporada de premios y para los siguientes años creo que es bueno recordarlo. No hay que abordarlos en el sentido de que van a premiar al mejor, o al menos a tus favoritos, sino a quien mejor se supo promover. Miren, por algo Alejandro González Iñárritu tiene tantos Óscares, creo que tiene como 4. Por cine, la verdad que mucho de ese es olvidable. Y Scorsese solamente tiene 1, a pesar de que tiene clásicos que muchos utilizan como referencia. Si acaso lo divertido es a nivel show. Por ejemplo, este año tuvimos el monólogo de inicio. Se entiende que usan a Jimmy Kimmel porque es alguien sobrio, que va a lo seguro, que no te va a salir con una sorpresa desagradable. También por las presentaciones de las canciones nominadas, donde este año Ryan Gosling con su I'm Just Ken, la verdad, la voló fuera del estadio, se convirtió en el momento viral que todos quisimos ver más de una vez. Y hubo algunos gags que requieren conocer un poco más, como el de John Cena, que pues apareció sin ropa, haciendo referencia a la importancia de los vestuaristas, o la aparición del perrito Messi. Personalmente, este año me divertí porque pude ver varias de las nominadas, por ejemplo, Poor Things, Barbie, Oppenheimer, The Holdovers o American Fiction, son de las que vi. Ya después vi Robot Dreams, la verdad me fascinó, y varias de ellas ganaron en las categorías top, así que este año para mí pues empataron, por un lado, mis favoritas con las que resultaron ganadoras. Pero tú cuéntame, ¿qué te pareció la ceremonia y qué películas de estas llegaste a ver? El papel de Akira Toriyama en la cultura pop. Hace un mes, más o menos, falleció el gran Akira Toriyama. De hecho, se dice que falleció el 1 de marzo, pero se notificó hasta 8 días después, hasta el 8.
Muchos van a decir, no, es que él se dedica a hacer caricaturas, o crees que Dragon Ball es una cosa para niños. Vamos a analizarlo desde el punto de vista del marketing y de la cultura pop. Antes de Akira Toriyama, el anime era algo muy de nicho. No era algo que fuera tan mainstream. No había plataformas como ahora hay con Crunchyroll. Netflix tiene su propia sección de anime. Digamos que es algo que ya lo tenemos en el día a día. Ya lo puedes ver, ya lo puedes normalizar. Incluso todos conocemos, por ejemplo, gente que dice, es que yo soy super nerd, soy super otaku. Y pues, digamos, son los alfa de su salón de clases, cuando hace 20 años era algo completamente distinto. Era para los outsiders, para los rechazados, para los nerds. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, era algo que, si bien estaba muy normalizado en Japón, el consumo de manga y de anime, en Latinoamérica todavía no se daba. Y no solamente en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, era algo que de repente era muy de nicho. Habían algunas series como Mazinger Z que llegaban a estar, o Candy Candy, pero simplemente no pasaban al mainstream. Y eran muchas veces series cortas de entre 25 y 50 episodios, como los famosos Gundam, de esto de robots gigantes, pero digamos, no había un éxito tan grande que influyera en la cultura pop a nivel global por una cantidad grande de tiempo. Digo, tenemos el gran Osamu Tezuka. Akira Toriyama lo que hizo fue crear una historia basada en el folclore, en este caso en la leyenda del Rey Mono. Y a partir de ahí creó la historia de Goku. Por supuesto, él había tenido muchos ensayos antes de esto. Uno que se llama Dragon Boy, y después ya saca Dragon Ball. Lo va nutriendo con algunos mitos de cosas que le gustaban, como de las mismas historias de Tezuka. A él le gustaba mucho Astro Boy, le gustaba mucho Superman. Entonces, a partir de ahí fue nutriendo el mito, por ejemplo, que sea un alien que viene del planeta, que lo venía a conquistar y que al final se convierte en su defensor. Y a la gente le va gustando poco a poco la historia. La historia se vuelve cada vez más madura y pasó algo inédito. Una sola historia, un solo título de un mangaka se convierte en un éxito a largo plazo. Dragon Ball estuvo circulando en su primera corrida en manga cerca de 10 años, me parece que del 84 al 95. También tuvo su serie del 85 al 95, la famosa Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y se convirtió también en inspiración para otras historias que vendrán después, como por ejemplo One Piece, que hace unos meses se adaptaron a Netflix, o Naruto, que también ya lleva sus buenos 20 años ahí dando la vuelta con nosotros. Es decir, ya no se convertían en historias cortas que morían ahí, sino que la gente los consumía tanto que el mismo autor lo extendía, y eso también implicaba que los personajes iban a cambiar radicalmente. Entonces también veíamos otro cambio importante. Si tú te acuerdas de las caricaturas de los 40s a los 80s, muchas veces eran estáticas, a veces autoconclusivas. Por ejemplo, aquí en el lado occidental, un Don Gato. Don Gato siempre se veía igual. Los Picapiedra y los Supersónicos siempre se veían igual. Los Thundercats igual. No había un cambio, una evolución en esto, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el mismo Osamu Tezuka, Astro Boy siempre parecía el mismo. En cambio, lo que hizo Toriyama es, al él ir creciendo con el personaje, con Goku, Goku y sus amigos iban creciendo, envejecían, se casaban, tenían hijos, y eso también afectó a los trabajos posteriores de otros autores que ya no ponían a personajes estáticos, sino que crecían, envejecían, tenían cicatrices, avanzaban como personajes. Y eso también influyó en una nueva generación de artistas occidentales. Estamos hablando de creadores de shows más maduros como Gumball, por ejemplo, el Adventure Time, Una Hora Más, Ricky Morty, con lo cual ahí hablamos de que la gente estaba ávida de esas historias, y las publicaciones como Shonen Jump, donde inició Dragon Ball, buscaron a autores que les pudieran dar este tipo de historias. Es decir, lo que hizo Toriyama fue crear un nuevo mercado para historias, si bien no tan maduras, porque digamos que eran más adolescentes, si eran aventuras a largo plazo, que crearon fandoms que no te dieran dinero solamente un año, que te lo pudieran dar más. Por ejemplo, Dragon Ball tiene más de 20 películas en formato OVA. Hace unos días, de hecho, salió
un video de Te lo resumo así nomás, donde hace su ranking de las películas de Dragon Ball. Algunas son tan viejas como del 86 y la más reciente es de 2022. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que te genera dinero, o sea, como empresa te genera dinero ya no solamente un año, ya no solamente 5 años. Mientras lo mantengas vivo y generes una historia que mantenga a la gente ahí atrapada, puedes tener los 20 años generando historias, cosa que otras historias como el mismo Star Wars o El Señor de los Anillos o Harry Potter apenas han podido dominar. O sea, no lo han logrado con los números de Dragon Ball o con el fandom de Dragon Ball. Así que, si bien el papel de Toriyama fue de creador de historias y de personajes, después hizo otras cosas como el videojuego Dragon Quest de Chrono Trigger. Es importante que él cambió la manera en que se contaban historias, se vendían historias y lo que esperaba la gente a partir de ellas. Así que si en algún momento quieres conocer más sobre Toriyama y Dragon Ball, no desde el punto de vista de los personajes o de las historias, analiza qué cambió en la cultura pop a partir del que él llegó con su trabajo. Update. ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? ¿Cómo está YouTube tomando medidas para combatir la inteligencia artificial, o más bien la desinformación a partir de la inteligencia artificial? En noviembre ya habían anunciado que iban a tomar medidas para que la gente pudiera identificar aquel contenido que era generado por plataformas como Midjourney y más recientemente con Sora, ¿no? Es decir, que supieran si una persona una persona famosa era un deepfake o generada por computadora o si era realmente la persona de la cual se estaba mencionando. Bueno, todo esto de la inteligencia artificial generativa sí implica el cómo nosotros nos estamos expresando, pero también esto abre una gran ventana hacia la desinformación. Y en año electoral recordamos que más de 70 países tienen elecciones este año. La verdad es que esto se convierte en algo muy peligroso. Así que YouTube anunció en marzo que está introduciendo una nueva herramienta en el Creator Studio que le pide a los creadores notificar a los que lo están viendo si tienen un contenido realista o si fue alterado por medios sintéticos, incluyendo inteligencia artificial generativa. Obviamente esto implica cosas que pueden caer en los asuntos, digamos, sensibles a desinformación. Por ejemplo, utilizar una imagen o video que se asemeje a una persona existente o realista. Por ejemplo, si yo hago una imagen de un presidente diciendo cosas que no dijo, una animación de esto, o un deepfake, lo tengo que notificar para que la gente no crea que esta persona dijo algo que en realidad nunca dijo, ¿no? También si altero pietaje de videos de eventos reales o de lugares. Por ejemplo, ahora que está en lo de las elecciones, si tengo un meeting político en un estadio y el estadio se llenó a la mitad y lo lleno con inteligencia artificial, se tiene que notificar para que no dé una sensación falsa. Y también generar escenas realistas. Si las genero con inteligencia artificial, lo tengo que notificar. Por ejemplo, un tornado, un terremoto, un edificio famoso, una construcción famosa cayéndose, ¿no? Algo que pueda ser interpretado de manera errónea, que la gente pueda creer que realmente pasó. Por supuesto, hay ciertas cosas que no te van a pedir que notifiques. Por ejemplo, cuando hay un contenido claramente irreal. Por ejemplo, una persona montando un unicornio en un mundo fantástico, pues tú sabes que eso no existe, ¿no? O ajustes de color o filtros de iluminación o algunos efectos especiales, como por ejemplo cambiar el background del fondo o que se vea borroso. Por ejemplo, cuando le pongo borroso para que no se vean los famosos backs, ¿no? Con las marcas, o se usan algunos efectos vintage, como por ejemplo el sepia, o que se vea como algo setentero, o algunos filtros de belleza o herramientas de mejora visual. Esos no vas a tener que notificarlo. De hecho, ya en el centro de ayuda de TikTok y en el Creator Center vas a poder ver qué tienes que notificar. Y si tú utilizas inteligencia artificial para tu contenido, toma en cuenta esto. Y es posible que otras redes sociales también lo lleguen a utilizar. Así que sí, esta es una forma en la cual las marcas se curan en salud,
para evitar cualquier tipo de demanda. ¿Cuál sería el peso de Spotify en la industria musical en el último año? Bueno, Spotify tiene un centro de medios que se llama For the Record, digamos que es un newsroom para relaciones públicas, y sacó su reporte anual de economía y música para ver qué tanto puede haber. Recordemos que en otro episodio te comentaba sobre la serie de Spotify, creo que se llama Playlist, que está en Netflix. Y el último episodio, que es bastante malo, la verdad, te habla mucho desde el punto de vista de los músicos, cómo no todos reciben las regalías que merecerían. Entonces, desde aquel momento, Spotify ha tratado de ser lo más transparente posible sobre el dinero que le están dando las disqueras. Recordemos que ya no estamos en los tiempos de los discos físicos. Cuando se decía, es que tal persona vendió 30, 40, 50 millones de discos, pues eran discos físicos o cassettes físicos. Tú tenías que mandar a hacer como disquera el disco, y parte de eso permitía que la gente lo comprara y también tú le ponías unos precios, digamos, enormes. Ahora, buena parte de los ingresos de las disqueras vienen de los servicios de streaming. Entonces, si bien ya no son los ingresos que tenían en los 80 o los 90, simplemente esto permite que le echen más ganas a otras cosas, como por ejemplo los conciertos, los meet and greets, otro tipo de promociones que también les puedan llegar, dejar dinero. Pero ¿qué nos dice Spotify en este reporte de música y economía? En 2023 se estima que Spotify pagó más de 9,000 millones de dólares a la industria musical. Es decir, es algo que se ha triplicado en los últimos 6 años y representa gran parte de lo que ha pagado Spotify desde su fundación. Imagínate, 9,000 millones de dólares a disqueras, a artistas que forman parte de su catálogo. También ha aumentado. Si estás viendo esto en video, te voy a incluir algunos cortes de esto, algunas imágenes de su informe. Ellos han mencionado que el número de artistas que han generado al menos $1 millón, $100,000 o $10,000 casi se ha triplicado desde 2017. Es decir, en los últimos 6 años y medio prácticamente se ha triplicado el número de artistas que están monetizando por las escuchas que están en Spotify. Bueno, ahí vamos también. Pero uno diría, oye, pues nada más se los das a las grandes disqueras. Recordemos que en la industria musical, salvo el K-pop, que tiene, digamos, una competencia mucho más reñida. Al menos en el resto del mundo, todo se divide en 3 disqueras, que son Warner, Sony y Universal, que te lo comentaba en el episodio pasado. Pero ¿qué pasa con los artistas independientes, los famosos indies? En 2023, estos artistas indies independientes generaron cerca de 4,500 millones de dólares en Spotify. 2023 fue el primer año en el que los independientes representaron casi la mitad del dinero generado en Spotify. Es decir, ya no se trata solamente de 3 grandes, sino muchos que comenzaron independientes y después a lo mejor los firmaron, encontraron una buena forma de monetizar. Y uno diría, oye, pero tienes que llegar como al top 50 de tu país para poder hacer eso. No necesariamente. Muchos de los artistas que generaron al menos $1 millón en Spotify en 2023 no son nombres consolidados o artistas súper conocidos y no necesitaron un gran hit para tener un gran año. A veces podían tener varios sencillos o incluso varios trabajos que iban sumando. Mira, 80% de los artistas no tenían una canción que llegara al top 50 de Spotify para poder monetizar. Entonces, también ayuda a eso. ¿Qué tanto esto ayuda a las carreras de los artistas? Bueno, casi la mitad de los artistas que generaron más de $10,000 en 2017, ahora están generando más de $50,000. Y a veces hasta $200,000 si toman todas sus posibles fuentes de ingresos. Entonces, todo esto implica que no solamente puedes llegar a ganar, sino que puedes crecer con el paso del tiempo. Entonces, si tú quieres generar una fanbase, si lo complementas con otras cosas como conciertos, redes sociales, formas de que la gente sepa y vaya contigo, bueno, Spotify puede ser tu aliado con todo esto. Soma. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti.
Bueno, regresó la sección favorita de chicos y grandes llamada Soma y te traigo algunas recomendaciones rápidas si quieres en abril tener algo. Por ejemplo, hay muchos que todavía tienen vacaciones en la semana después de Semana Santa, la semana de Pascua, así que vamos a poner algunas recomendaciones. Primero, ya puedes ver Wonka en Max, la anteriormente conocida como HBO Max, ya puedes ver Wonka ahí. En Disney Plus se estrenan dos cosas importantes. Por un lado, Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's Version, que trae 5 canciones adicionales. Entonces, si tú no te lo perdiste en cines o no pudiste ver el concierto, no pudiste pagar el boleto para ir, esta es una muy buena opción para verla con tu familia. También se estrenó X-Men 97, que es una continuación de la serie animada de los X-Men de los 90. Si tú viviste intensamente aquella época y eres fan de Wolverine, de Cíclope o de Gambito por esta serie, te la recomiendo completamente. Al momento de grabar esto van 3 episodios, la verdad bastante buenos y muy fieles al cómic. También hay una serie documental sobre los años 80 en México en ViX que dice ¿qué onda con los 80? Sí, el título no es muy bueno, pero la directora es fantástica. Y en 3 episodios te cuentan cómo se vio desde el punto de vista político, mediático, deportivo, los años 80 en nuestro país. También recordamos que Invincible regresa a Amazon Prime Video para continuar con su segunda temporada. Date esa oportunidad. Y si no viste Avatar, la leyenda de Aang, porque eres niño o porque no te gustan las caricaturas, la serie de Netflix, la versión de Netflix con un toque maduro e interesante puede ser para ti. También algo que me encanta y no lo puedo dejar pasar, Spy X Family, uno de los mejores animes de los últimos años, está llegando a Netflix, al menos la primera temporada. La segunda todavía está solamente en Crunchyroll, pero si has visto los personajes en algún momento y quieres darle una oportunidad o quieres una buena historia que no dure mucho, que no te pida mucho y que te haga pasarla muy bien, esta es una muy buena opción. También en Apple TV Plus, ahorita estoy viendo 2 series bastante buenas, una llamada Palm Royale con Kristen Wiig, muy recomendable, sobre los años 60 en Palm Springs y toda una trama de familias millonarias, y The New Look, un drama de época ambientado en los años 40 durante la ocupación alemana en París, donde te cuentan cómo Christian Dior y Coco Chanel tratan de lidiar con esta ocupación y cómo los afecta a nivel personal y profesional. ¿Vale? Sí, han habido muchas recomendaciones el día de hoy y no lo quería dejar pasar. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta edición especial de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok, bueno, en YouTube, en todas las redes sociales como Armando-MKT. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para Llevar. Síguenos en redes sociales como @MKT para llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.